se han hecho muchas preguntas sobre la doctrina de batalla decisiva japonesa, o Kantai Kessen, como aparentemente se llama en japonés, aunque casi seguramente he destrozado horriblemente esa pronunciación. Sin embargo, la idea central de esto era ganar una guerra en el mar mediante un único enfrentamiento naval masivo, la batalla decisiva, después de la cual, en teoría, Japón ganaría y por lo tanto ganaría la guerra en su totalidad. La mayoría de estas preguntas tienden a ser si tenía alguna posibilidad de éxito en absoluto, pero para responder a eso realmente tenemos que ver cómo se desarrolló esta doctrina. Uno tiene que recordar, por increíble que parezca, que incluso tan tarde como en los 1850, Japón realmente no estaba en el radar de las potencias mundiales. Todavía era una sociedad cerrada que, tecnológicamente hablando, estaba bastante atrasada en comparación con una serie de sociedades más avanzadas tecnológicamente, como la mayoría de las potencias coloniales. No obstante, en la segunda mitad del siglo XIX, Japón vivió una gran transformación, incluyendo una intensa industrialización y, por supuesto, buscando ponerse en el escenario mundial. Había una serie de teorías en competencia sobre cómo podría hacer esto, pero al final del día Japón es una nación insular y por lo tanto su principal poder de ataque siempre iba a tener que ser una marina, porque bueno, no puedes invadir ningún lugar desde Japón a menos que transportes a tus hombres por mar y para transportarlos por mar necesitas barcos para protegerlos. Igualmente, si alguien quiere ir tras Japón, tiene que venir por mar, así que para evitar que tu enemigo venga y te ataque, tienes que tener una flota para detenerlos. Este no era un concepto totalmente nuevo. Los japoneses entendieron esto en general, incluso si su éxito con la invasión y la defensa contra la invasión por mar fue algo mixto durante los últimos cientos de años. Pero a medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XIX y nuevas tecnologías en forma de hierro, acero, vapor, torpedos, armas de largo alcance, etc., comenzaron a entrar en juego, había dos escuelas de pensamiento principales en competencia sobre cómo una nación insular, o de hecho una nación con cualquier tipo de intereses marítimos importantes, debería manejarse. Una era el enfoque tradicional, que fue adoptado por naciones como el Reino Unido, en este punto el Imperio Británico, y esto era tener una gran flota de acorazados y luego algunos cruceros para hacer cumplir su dominación global general, más algunas cañoneras para trabajos coloniales locales. Sin embargo, los acorazados eran grandes y costosos, y una gran flota de ellos aún más. Por otro lado, había una escuela de pensamiento que surgía de Francia llamada la Jeune École, y ésta sostenía que con los nuevos avances en torpedos y cruceros rápidos, no era necesario tener una gran flota de batalla tradicional. De hecho, podrías salirte con la tuya interrumpiendo el poder de una flota enemiga, o quizás incluso hundiendo una flota más convencional basada en acorazados con flotas mucho más pequeñas y mucho menos costosas de lanchas torpederas, las cuales usarías en batalla, cruceros para atacar el comercio del enemigo, y quizás uno o dos buques más grandes para respaldar a las lanchas torpederas durante un intercambio de fuego. Aunque como nación insular su situación geográfica y estratégica estaba mucho más cerca de la del Reino Unido que de la de Francia, su situación financiera e industrial era, bueno, no brillante y ciertamente mucho más cercana a la de Francia que a la del Reino Unido. Y así, inicialmente, la marina japonesa adoptó el estilo Jeune École. Sin embargo, con la llegada de cañones de fuego rápido instalados como baterías secundarias, terciarias y ocasionalmente cuaternarias en barcos de capital más grandes, especialmente acorazados pre-dreadnought, así como varios otros avances tecnológicos, el poder de la Jeune École en el pensamiento naval europeo comenzaba a decaer un poco. Luego, en los años 1880 y 1890, llegó la publicación de dos libros, La influencia del poder marítimo en la historia, el primer volumen 1660 a 1783 y el segundo volumen sobre la Revolución Francesa y el Imperio, ambos publicados por el historiador naval americano Alfred T. Mahan. Y prácticamente rechazó el pensamiento de la Jeune École, aunque no directamente, en su revisión de cómo el poder marítimo había influido en la historia mundial.
y aunque los dos volúmenes, como dijimos, comenzaron en 1660 y entre ellos llegaron hasta lo que en ese momento era el siglo presente, el primer volumen en realidad contenía un resumen de varias páginas de la historia naval hasta ese punto, hablando de cosas como las campañas romanas contra los griegos y los cartagineses, y avanzando en el tiempo a través de la era medieval hasta su punto de inicio principal en los 1600. Entonces Mahan abogó por una flota de batalla más tradicional. Los japoneses estaban a punto de embarcarse en la Primera Guerra Sino-Japonesa, o al menos la Primera Guerra Sino-Japonesa de este periodo en particular, y entraron en eso con, en términos generales, una flota basada en las ideas de la Jeune École. Surgieron de eso con algunas lecciones bastante importantes que parecían indicar que el pensamiento mahaniano de una gran flota de batalla era quizás la forma más correcta de hacer las cosas, porque aunque la flota japonesa había sido en gran medida la más moderna de las dos flotas y había contenido un número considerable de torpederos y cruceros, así como una mejor organización y liderazgo, algunas de las victorias navales clave de la guerra habían sido cosas muy reñidas, ya que mientras los acorazados chinos, entre varias otras cosas, estaban ligeramente obsoletos para cuando se libró la batalla, demostraron ser casi imposibles de matar. Los torpederos no tuvieron ni de cerca la efectividad que el pensamiento de la Jeune École decía que tendrían, y los otros cruceros, a pesar de tener una cantidad considerable de potencia de fuego para su tamaño, aún así, cuando ocasionalmente eran golpeados, sufrían una cantidad considerable de daño. Parecía bastante obvio para los japoneses que si hubieran tenido uno o dos acorazados modernos, habrían aplastado fácilmente a los chinos, y así, en los años 90 del siglo XVIII, la combinación de las lecciones de la guerra sino-japonesa y la influencia de Mahan en el pensamiento de todos comenzó a remodelar la doctrina japonesa hacia la flota de batalla basada en acorazados más tradicional. Una de las primeras cosas que el cuadro de oficiales de la Marina Imperial japonesa comenzó a apreciar fue que, a pesar de la rápida modernización e industrialización de Japón, no tenían los recursos para igualar a las potencias navales de primer nivel en términos de números puros, y teniendo en cuenta en este punto que las tres marinas más grandes del mundo eran Gran Bretaña, Francia y Rusia, todas las cuales tenían diversos intereses coloniales en la costa del Pacífico Occidental y entre las islas del Pacífico Occidental, y en el caso de Rusia también tenían una frontera terrestre con la región del Pacífico Occidental. Al evaluar a los chinos como posibles amenazas, los japoneses estaban relativamente seguros de que no serían una amenaza naval a corto plazo, debido a las secuelas de la Primera Guerra Sino-Japonesa. Los franceses, aunque tenían una gran marina, tenían la menor cantidad de preocupaciones territoriales en general en el Pacífico Occidental de las tres principales potencias europeas, y lo que controlaban estaba en gran medida fuera de la esfera inmediata de preocupación de Japón. La posesión más grande de los franceses era la Indochina francesa, que luego se convertiría en Vietnam, y a los japoneses no les importaba mucho. Los rusos, aunque tenían el menor número de colonias individuales, tenían, como dijimos, una frontera terrestre y muchas ambiciones territoriales, y los británicos, por supuesto, tenían un buen número de colonias individuales y una marina muy, muy grande. En los años 1890, Estados Unidos realmente no era una gran preocupación para Japón. Después de todo, estaban al otro lado del océano más grande del mundo y no tenían posesiones particulares en el Pacífico Occidental. Por supuesto, a principios de siglo, la guerra hispanoamericana y un repentino aumento en la expansión naval estadounidense comenzaron a preocupar algo a los japoneses, especialmente porque la guerra terminó con los estadounidenses en control de Filipinas y una serie de otras colonias españolas más pequeñas en el área que ahora les daba una preocupación geográfica directa en lo que Japón comenzaba a ver como su esfera de influencia. Cada una de las tres naciones que ahora eran la principal amenaza para Japón, Rusia, los Estados Unidos y el Imperio Británico, podían desplegar flotas significativamente más grandes de las que Japón tenía, o de hecho podía permitirse. Y así, en esta etapa, y avanzando prácticamente por el resto de la historia de la Marina Imperial japonesa, la idea de tener barcos que fueran individualmente superiores a los buques enemigos para compensar la mayor cantidad de buques enemigos comenzó a arraigar.
En este punto, los astilleros japoneses no eran capaces de producir sus propios acorazados en su mayoría, por lo que sus nuevos buques capitales se compraban en gran medida en el extranjero, especialmente en astilleros británicos. Pero cuando se observaban los barcos que los japoneses estaban comprando, estaban tomando los últimos diseños de la Royal Navy y realizando ajustes y mejoras en ellos. Así, por ejemplo, Mikasa, el buque insignia japonés en la próxima batalla de Tsushima, se derivó de diseños británicos, pero del diseño del que se derivó en particular, era muy fácil argumentar que Mikasa era superior individualmente. La siguiente etapa del plan japonés era eliminar a una de las grandes potencias como amenaza. Tras observar su entorno y determinar que los británicos eran la mayor amenaza, optaron por aliarse con ellos. La alianza anglo-japonesa, que entró en vigor en 1902, significó que, de un golpe, Japón había reducido su lista de posibles enemigos en la región del Pacífico de 3 a 2 y eliminó al más grande con un trazo de pluma. Además, en teoría, en ciertas circunstancias de guerra, contarían con el respaldo de la Marina Real, la marina más grande del mundo, lo cual era incluso mejor. Luego, un par de años después, llegó la guerra con Rusia, y esto marcaría el debut de otra pieza del pensamiento de batalla japonés. Si bien estaba muy bien argumentar que sus barcos eran individualmente superiores a los barcos rusos, y por lo tanto deberían poder derrotar a una flota rusa más grande, nadie cuerdo iba a argumentar que esto significaba que simplemente debías esperar a que los rusos vinieran a ti con números superiores y esperar que ese paradigma particular se mantuviera. En cambio, los japoneses iniciaron el aspecto naval de la guerra con un ataque sorpresa al puerto ruso de Port Arthur, utilizando lanchas torpederas. Entre el éxito de esto, así como un bloqueo utilizando minas, a pesar de algunas pérdidas por sus propias minas, los japoneses estaban bastante contentos con el progreso general de la guerra. Se libraron una serie de enfrentamientos navales con la escuadra del Pacífico rusa, y aunque estas no fueron exactamente las victorias aplastantes que los japoneses hubieran querido, la Marina Imperial japonesa ciertamente estaba saliendo victoriosa. Luego, por supuesto, llegó la segunda escuadra del Pacífico, y aquí, en la batalla de Tsushima, Japón movilizó prácticamente todos los barcos de la Marina Imperial japonesa. Se enfrentó a una flota rusa numéricamente muy grande y la venció increíblemente bien, no solo saliendo con un gran número de barcos rusos hundidos, sino también con un gran número capturados, y un final bastante decisivo para las operaciones navales a gran escala en ese conflicto particular, quedando como principal preocupación unos pocos rezagados rusos que estaban huyendo para internarse en varios otros puertos. Aunque generalmente tenían la mejor parte de la guerra tanto en tierra como en mar, había oscilado un poco de un lado a otro hasta después de Tsushima, cuando los japoneses podían comandar los océanos, garantizar las líneas de suministro, así como tener movilidad estratégica en su bolsillo trasero, y los rusos no podían. Era prácticamente un caso abierto y cerrado sobre quién iba a ganar. Sin embargo, fue algo agotador para la economía japonesa, y muchos podrían señalar la batalla de Tsushima y decir, aquí es donde la guerra realmente comenzó a ir a nuestro favor. Esta es el tipo de batalla que necesitamos para asegurar que el resto sea solo limpieza, y por lo tanto, nuestras guerras pueden llevarse a cabo de manera rápida y, relativamente hablando, barata. Esto alimentó la idea de una batalla decisiva de Mahanian para ganar una guerra, y así 2 décadas que habían visto a Japón involucrado en 2 guerras mayores y catapultarse de una nación relativamente interesante, pero algo estratégicamente no importante en algún lugar en medio del Pacífico, a tener realmente un pie en el escalón de la escalera de las potencias mundiales, concluyó con lo que parecía ser una plantilla para lidiar con futuros enemigos. Una batalla decisiva a gran escala en el mar a favor de Japón, luchada en los términos de Japón, que terminaría en victoria para Japón, y así decidiría el resultado general de la guerra. La atención ahora se centró en la última gran amenaza para los intereses japoneses en el Pacífico Occidental, los Estados Unidos. El hecho de que los Estados Unidos estuvieran tan lejos de Japón funcionaba tanto a favor como en contra de la estrategia y tácticas japonesas. Mientras que una pequeña escuadrilla podría estar basada en Filipinas, Filipinas de ninguna manera era adecuada para el despliegue prolongado de un gran número de barcos en forma de una gran flota de guerra, y Pearl Harbor en este punto definitivamente no era una base principal. De hecho, no se convertiría en una base principal hasta bien entrados los años 30,
Y así, en tiempos de paz, la mayoría de la flota del Pacífico de los Estados Unidos estaría basada en San Diego, en California, en el lado opuesto del Océano Pacífico. El principal problema que tenía Japón era que un ataque sorpresa para disminuir la fuerza de una flota enemiga, como había ocurrido en Port Arthur, era prácticamente imposible de llevar a cabo en este escenario particular porque, uno, los japoneses simplemente no tenían tantos barcos con el alcance para ir todo el camino a través del Pacífico y volver de nuevo, y sus lanchas torpederas definitivamente no lo tenían. Y dos, cruzando esa cantidad de océano, alguien estaba destinado a detectarlos y reportarlo, lo que pondría algo de un obstáculo en la parte sorpresa del ataque sorpresa. A su favor estaba el hecho de que la Marina de los Estados Unidos estaba dividida entre las flotas del Pacífico y del Atlántico, y en ese momento en los años 1900, eso significaba que durante un periodo considerable de tiempo tendrían que lidiar solo con la flota del Pacífico, ya que para que los barcos de la flota del Atlántico vinieran y los reforzaran, tomaría un prolongado aumento de hostilidades o varios meses de retraso, mientras la flota del Atlántico navegaba por el Atlántico, rodeaba la punta de Sudamérica y volvía por el otro lado. Por supuesto, en los años 10, este aspecto particular sería anulado por la construcción del Canal de Panamá, pero por el momento era una consideración táctica a favor de la Marina japonesa, y para ser honesto, incluso una vez que se completó el Canal de Panamá, todo lo que hizo fue acortar el tiempo de tránsito para la flota del Atlántico, no eliminarlo por completo. Esto, en teoría, permitiría a Japón una ventana de libertad operativa para promulgar sus intereses en el Pacífico Occidental antes de preocuparse por los barcos estadounidenses en el horizonte. También a favor de Japón estaba el hecho de que cualquier batalla, por lo tanto, tendría lugar en el Pacífico Occidental, mucho más cerca de los astilleros japoneses y mucho más lejos de los astilleros estadounidenses. Por lo tanto, en el caso de una batalla reñida, o incluso posiblemente una que Japón podría perder marginalmente, sus barcos podrían correr hacia casa y los barcos dañados, en el caso de una victoria o derrota, todos podrían, en teoría con suerte, llegar a casa para reparaciones y reacondicionamientos, mientras que los barcos de los Estados Unidos, independientemente de si habían ganado, perdido o empatado una pelea, tendrían un viaje a casa considerablemente más largo, que los barcos gravemente dañados podrían no sobrevivir, a menos que, por supuesto, quisieran correr para el internamiento, que aunque no los hundiera, al menos los sacaría del resto de la guerra. Dado que planeaban luchar una guerra defensiva, los japoneses se aferraron a la teoría relativamente común en ese momento de que una fuerza naval atacante necesitaba una superioridad del 50% en números, asumiendo que todas las demás cosas eran iguales o mayores para asegurarse la victoria. Así, si Japón tenía 10 acorazados, Estados Unidos debía enfrentarlos con 15. A su vez, esto significaba que si la marina japonesa era 2/3 del tamaño de la marina de los Estados Unidos, aún perdería, pero en teoría, si era un poco más grande, podría ganar. Y así comenzaron a desarrollarse pensamientos de que una flota japonesa que tenía alrededor del 70% de la fuerza de la marina de los Estados Unidos era una flota japonesa que podría vencer a la marina de los Estados Unidos, al menos en el Pacífico Occidental. Sin embargo, esto era algo así como un margen muy estrecho, ya que cuando estabas mirando, digamos, los números de acorazados, una flota japonesa con la fuerza de la Marina de los Estados Unidos podría tener esa diferencia de menos del 66% y estar compuesta por un solo casco de acorazado y un golpe de mina desafortunado, o un barco simplemente en reacondicionamiento, o un solo proyectil bien apuntado o muy desafortunadamente apuntado, dependiendo de a qué lado estuvieras, podría cambiar ese equilibrio de poder completamente en un solo momento. Dado que un golpe masivo para inhabilitar o destruir una parte significativa de la flota estadounidense y acercar los números mucho más a la paridad no era posible debido a la base mencionada de los barcos de los Estados Unidos. En el continente de los Estados Unidos, los japoneses comenzaron a buscar otras formas de reducir una línea de batalla de máxima fuerza teórica de los Estados Unidos antes de la batalla decisiva. En este sentido, los destructores japoneses fueron diseñados principalmente para trabajos basados en torpedos, y sus cruceros fueron diseñados para estar muy fuertemente armados, especialmente con torpedos también, ya que estos eran el arma principal contra barcos capitales, muy rápidos para mantenerse al día y comandar los destructores, y había un fuerte énfasis en el combate nocturno entre la marina japonesa.
La idea era infligir las llamadas pérdidas por desgaste, ya que el pensamiento estratégico japonés sostenía que si entraban en guerra en el Pacífico Occidental y terminaban atacando posesiones estadounidenses como Filipinas, la Marina de los Estados Unidos zarparía para intentar aliviar a Filipinas y contrarrestar a los japoneses en una batalla decisiva propia. A medida que avanzaban por el Pacífico, fuerzas rápidas compuestas por cruceros y destructores, con quizás apoyo de los cruceros de batalla de la clase Congo, atacarían a la flota estadounidense por la noche. Se sabía ampliamente que la Marina estadounidense era relativamente deficiente en fuerza de cruceros, y mientras que la fiebre de construcción de la Primera Guerra Mundial había resultado en la construcción de un gran número de destructores de las clases Clemson y Weeks, la teoría japonesa sostenía que una fuerza de destructores escoltada por cruceros debería ser capaz de atravesar una pantalla de flota basada principalmente en destructores, especialmente cuando se considera que en ese punto los únicos cruceros modernos que la Marina de los Estados Unidos estaba construyendo o poseyendo, siendo este ahora el periodo de entreguerras, eran los cruceros de la clase Omaha, que realmente eran en algunos aspectos destructores sobredimensionados con toda la protección de una ambiciosa hoja de papel, y los cruceros de las clases Pensacola, Northampton y Portland que se construyeron durante los años 20, y la mayoría de esos tenían niveles similares de protección casi inexistente cuando se trataba de luchar contra otros cruceros con pesados cañones de 8 pulgadas. Como este pensamiento se había desarrollado durante el período de la Primera Guerra Mundial en los años 10 y se llevó a cabo en los años 1920, se hizo cada vez más necesario que esta fase de desgaste se llevara a cabo con un grado razonable de éxito, ya que con el Tratado Naval de Washington de 1922 se habían limitado los planes japoneses para la construcción de acorazados y cruceros de batalla. Las proporciones de tonelaje ahora fijas entre las grandes potencias significaban que Japón se quedaba con una flota que en términos de barcos capitales sería de 2/3. La fuerza de una flota enemiga, ya sea ahora los Estados Unidos o posiblemente el Reino Unido, ya que el Tratado Anglo-Japonés tuvo que ser abandonado con la firma del Tratado Naval de Washington. Esto, por supuesto, era una mala noticia porque, por supuesto, el 66% es menos y ahora por sí solo no se creía que la línea de batalla japonesa pudiera derrotar a la línea de batalla estadounidense y, por lo tanto, la guerra de desgaste en el Pacífico había pasado de ser una forma agradable de aumentar el margen de seguridad en la victoria a ser absolutamente vital para la victoria. Aunque la reducción de su flota de batalla podría verse como una desventaja significativa para los planes japoneses, el avance del tiempo, la tecnología y los tratados había llevado a Japón a nuevos beneficios que parecían que podrían compensarlo con creces, sin incluir su fuerza de cruceros y destructores cargados de torpedos. Durante la Primera Guerra Mundial, el submarino realmente había llegado a su madurez, por lo que el pensamiento naval japonés comenzó rápidamente a adoptar el submarino como otro brazo de la parte de la guerra de desgaste de la campaña naval. Dado que no había tantas rutas comerciales masivas que salieran de Japón o cerca del área de interés de Japón hacia los Estados Unidos, el uso de su brazo submarino para el saqueo comercial no se veía particularmente como una prioridad masiva. En cambio, los submarinos generalmente se configuraban como submarinos de flota, unidades relativamente rápidas que estaban diseñadas para salir adelante incluso de los escuadrones de cruceros y destructores, esperar a que la flota estadounidense pasara por encima de los submarinos y luego disparar torpedos para reducir aún más la fuerza de la flota estadounidense. El otro aspecto era el avión, que también había llegado a su madurez en la Primera Guerra Mundial, pero más específicamente ahora el portaaviones. Debido al gran tamaño del Pacífico y el alcance limitado de los aviones de la época, aunque se consideraran algunos aviones de ataque basados en tierra, si querías atacar a la flota estadounidense, que era muy poco probable que navegara cortésmente cerca de cada una de las islas que los japoneses podrían ocupar y colocar aviones de ataque en tierra, tenías que optar por un portaaviones o más de uno. De nuevo, un ejemplo honesto de las capacidades de los aviones de la época significaba que realmente no se podía esperar que los portaaviones hicieran mucho a la flota enemiga, pero ciertamente podrían causar daño, tal vez destruir algunos barcos más pequeños si tenían mucha suerte, podrían hundir uno o dos barcos más grandes, pero no se les veía como un elemento decisivo de la estrategia japonesa en general, simplemente otro elemento junto a los submarinos, los cruceros y los destructores.
todos los cuales servirían para reducir la flota estadounidense a un tamaño que pudiera ser manejado por la línea de batalla japonesa. En este sentido, los japoneses también invirtieron mucho en torpedos, ya que los torpedos serían el principal elemento de ataque de los 4 aspectos de sus fuerzas de desgaste, y por lo tanto, eventualmente el desarrollo y despliegue del torpedo de largo alcance tipo 90 y 3 Long Lance, su derivado de submarino más pequeño tipo 90 y 5 y una serie de mejoras realizadas a los torpedos aéreos japoneses. El alto mando de la Marina japonesa estimó que entre submarinos y aviones podrían quizás desgastar alrededor del 20% de la fuerza de la línea de batalla estadounidense. Esto no significa que el 20% se hundió, sino que fue dañado lo suficiente como para tener que abandonar la formación. Esto redujo la superioridad estadounidense. Si comienzan con el 100%, y los japoneses recuerdan con el 66% hasta aproximadamente el 80% y el 80% versus el 66%. Eso es un margen con el que los japoneses pensaron que probablemente podrían jugar, ya que equivaldría a un casco o dos, pero eso fue antes de que los cruceros y destructores entraran. Ahora, las cifras de exactamente cuántos barcos serían hundidos o gravemente dañados por el ataque de cruceros y destructores variaron bastante durante varias evaluaciones tácticas japonesas durante los años 10, 20 y principios de los 30, pero generalmente se consideraba que esto debería ser capaz de reducir la flota de los Estados Unidos a la paridad o posiblemente incluso dar a los japoneses una ligera superioridad para la batalla decisiva final. Y, por supuesto, con sus recargas a bordo, era totalmente posible que los cruceros y destructores japoneses también pudieran participar durante el compromiso de la batalla decisiva diurna. Lo maravilloso de los portaaviones también es que podrían unirse si realmente quisieran. Y así, los japoneses estaban bastante contentos de que se pudiera librar una gran batalla decisiva y ellos podrían ganar. Y, por supuesto, el pensamiento era que si ganaban la batalla decisiva, entonces seguramente habrían ganado la guerra. Ahora, a medida que llegaban los años 30, los portaaviones se convirtieron en una consideración cada vez más importante. Sin embargo, antes de hablar sobre los portaaviones, su poder de ataque y por supuesto el desarrollo de los acorazados de la clase Yamato, repasemos el plan y la estrategia japoneses hasta ahora. Una de las primeras cosas con cualquier estrategia de batalla es, bueno, el enemigo va a ser amable y cooperar y hacer lo que crees que va a hacer. En este caso particular, la respuesta fue, en realidad, sí. Los estadounidenses tenían el Plan de Guerra Naranja, y el Plan de Guerra Naranja consistía exactamente en lo que los japoneses pensaban que iba a consistir, a saber, un gran empuje de la Marina de los Estados Unidos a través del Pacífico para reforzar las Filipinas, basarse allí y aplastar la flota japonesa en una batalla decisiva. Así que la Marina de los Estados Unidos parecía estar jugando directamente en las manos de los japoneses. Y si las Filipinas caían demasiado temprano para que la flota de los Estados Unidos pudiera ayudar, lo cual se consideró en varias evoluciones del Plan de Guerra Naranja, había un plan para una campaña de salto de isla, que podría sonar bastante familiar porque fue en gran medida lo que los estadounidenses adoptaron realmente como estrategia en la Segunda Guerra Mundial, pero efectivamente consistía en tomar una base tras otra y abrirse camino a través del Pacífico de esa manera. Esto tampoco era un problema masivo para los japoneses, porque en última instancia los estadounidenses estarían navegando muy lejos de casa hacia un área del Pacífico central o occidental, que es donde a los japoneses les gustaría encontrarlos, desgastándolos y luego involucrarlos en una batalla decisiva. Y dentro del pensamiento japonés, el área donde tendría lugar esta batalla decisiva fue avanzando gradualmente más y más hacia el este a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, incluso en esta etapa a principios de los años 30, antes de que los Estados Unidos cambiaran sus planes de guerra, lo que harían a finales de los años 30, había uno gran defecto con la estrategia de Kanta y Kessen. Era una excelente estrategia para llevar a cabo una gran batalla decisiva, y aunque la efectividad o no de los ataques de submarinos, ataques aéreos y ataques de crucero y destrucción podría haber variado en la realidad en comparación con cómo se planeaba que salieran en papel,
Es relativamente probable que con un poco de exploración decente y unos pocos golpes de suerte y dado el número de ataques que iban a lanzarles, eventualmente tendrían al menos uno o dos golpes de suerte. Los japoneses probablemente podrían haber ganado tal batalla decisiva, asumiendo que la Marina de los Estados Unidos continuara avanzando casi sin importar las pérdidas. Pero una estrategia para ganar una batalla decisiva no es una estrategia para ganar una guerra. En algún punto, y de hecho cuando miras varios documentos y recursos sobre el pensamiento naval japonés, probablemente bastante temprano en el proceso, el pensamiento japonés se había vuelto un poco confuso. Verás, aunque generalmente se considera que la doctrina de Mahan es la doctrina de la batalla decisiva, ese no es realmente el caso. Mahan abogaba por la batalla decisiva, sí. Abogaba por grandes flotas de buques capitales, sí. No dijo que eso te ganaría la guerra. Lo que Mahan dijo que te ganaría la guerra era el dominio del mar, lo que la doctrina de la batalla decisiva se suponía que debía hacer, al menos en la forma en que Mahan abogaba por ella, era darte el dominio del mar, y la guerra ruso-japonesa en microcosmos fue un buen ejemplo de esto. Tuviste varios enfrentamientos menores entre elementos de las flotas rusa y japonesa, pero esto no resolvió en general quién tenía el dominio del mar, y por lo tanto, mientras muchas de las campañas se basaban en tierra, todo permanecía en flujo, porque si Japón perdía el dominio del mar, ya no podría suministrar, coordinar y mover sus tropas, y, por lo tanto, perdería. Si Japón pudiera obtener el dominio del mar, entonces tendrían movilidad absoluta y fácil reabastecimiento sin mucho riesgo para sus tropas, y mientras el dinero se mantuviera, en teoría ganarían. Asumiendo que los rusos no inundaran todo en grandes números, ya que eso estaba en el otro extremo del ferrocarril transiberiano, era poco probable. Tras la batalla de Tsushima, Japón obtuvo el dominio del mar, lo que le permitió ganar la guerra. Pero cuando miras hacia atrás a lo que Mahan había escrito sobre batallas navales anteriores, tanto en la historia antigua como cuando miró más cuidadosa, y precisamente en la última parte del segundo milenio, puedes ver su punto apareciendo una y otra vez. Trafalgar fue la batalla decisiva, pero las guerras napoleónicas no terminaron hasta 10 años después, aunque hubo una pequeña interrupción a principios de los 1810. Lo que hizo Trafalgar fue darle a la Marina Real el mando del mar, y con el mando del mar, la Marina Real pudo entonces imponer un bloqueo mucho más estricto y duro de los puertos enemigos, así como devastar el comercio mercante enemigo y, por supuesto, asegurar su propio comercio mercante, impulsando así su economía a expensas de sus enemigos, en este caso, la Francia napoleónica. Debe tenerse en cuenta que mientras que 1805 fue el año de Trafalgar, algunas de las mayores victorias de Napoleón, como Austerlitz, son posteriores a Trafalgar. Y de la misma manera, la guerra hispanoamericana, mucho más próxima al período de tiempo en que los japoneses están desarrollando su estrategia de batalla, no terminó con la derrota de las flotas españolas en varios lugares de Cuba y Filipinas, pero lo que significaron esas derrotas, esas diversas batallas decisivas más pequeñas, fue que la Marina de los Estados Unidos tenía el control del mar, y con el control del mar podían comenzar las invasiones de esas áreas, y podían mantener esas áreas, y podían abastecer esas áreas. Y uno de los mayores temores era que los españoles enviaran su único acorazado pre-dreadnought a Filipinas y recuperaran el control del mar, trastocando así todos los esfuerzos americanos en esa área. El punto completo de Mahan, si de hecho puedes reducir 2 libros enteros y mucho análisis a un par de minutos, era que el control del mar era lo que te daba la victoria, porque significaba que podías mantener abiertas tus propias líneas de vida económicas, podías estrangular a los enemigos y tenías la superioridad de la movilidad estratégica. Efectivamente, podrías gradualmente asfixiar a tu enemigo sin necesariamente tener que desembarcar un gran ejército. Y si tenías que desembarcar un gran ejército, bueno, podrías hacerlo de manera segura. Podrías apoyarlo mientras se mantuviera cerca de la costa. Con envíos podrías mantenerlo abastecido mientras avanzaba por tierra.
Y, por supuesto, podrías permitirte pagarlo, con suerte incluso, con oro que habías capturado del enemigo, porque ellos no podían defender sus propios envíos de oro. Lo importante era llegar a ese estado de control del mar. Tenías que eliminar a la marina enemiga, y cuanto antes pudieras hacer eso, antes podrías continuar con el estrangulamiento. Y así es donde entraba la batalla decisiva. Con tu gran flota concentrada en un lugar, podrías ir y encontrar la gran flota enemiga que también estaría concentrada en un lugar, porque si no lo estaban, tu gran flota podría eliminar a todas sus flotas más pequeñas en un tiempo bastante corto. Tienes tu gran batalla decisiva lo más pronto posible, ganas, y ahora tienes el control del mar, y eventualmente ganarás la guerra. Fue esta última parte de qué haces una vez que tienes el control del mar a la que el pensamiento japonés nunca había realmente abordado completamente. Cuando se trataba de Rusia, era relativamente claro porque Rusia estaba justo allí. Podrías tener una campaña terrestre similar a la de la guerra ruso-japonesa. Cuando intentabas lidiar con alguien como el Imperio Británico, bueno, ellos habían sorteado eso durante una buena parte de los 1910 y 1900 al tener el Tratado Naval Anglo-Japonés, y después nuevamente las posesiones británicas, al menos las que querían, estaban bastante cerca de Japón, y con tantas posesiones en ultramar en todo el mundo, la Marina Real probablemente podría comprometer ligeramente menos barcos como proporción de su fuerza total para enfrentarse a Japón en comparación con la Marina de los Estados Unidos, por lo que ganar el control del mar permitiría a los japoneses tomar lo que quisieran, y los británicos probablemente negociarían para recuperar parte de ello y acordar un nuevo status quo, ya que después de todo puede que no sea una cantidad fantástica de su imperio la que estaba amenazada en general. Ya que, aunque tomar un lugar como India o Australia podría ser una buena idea, India tenía mucha gente, tanto tropas indias como británicas, y bueno, si vas a invadir Australia, tenían su sistema de defensa EMU, así que sí, mejor no pensar demasiado en eso. Pero los japoneses estaban principalmente pensando en luchar contra los Estados Unidos durante la mayor parte del siglo XX temprano, y el gran problema que tenían allí era que los Estados Unidos estaban muy lejos, lo que, como dijimos, había confirmado una serie de ventajas para los japoneses, pero también significaba que las formas tradicionales de explotar el dominio del mar no sacaban realmente a los Estados Unidos de la guerra, porque los japoneses podían tomar Filipinas. Está bien, podían tomar una serie de las pequeñas colonias insulares que los americanos habían heredado de los españoles. Está bien. Pero luego, ¿qué? Tomar esas colonias no impactó masivamente la economía de los Estados Unidos, no iba a impactar masivamente el ejército de los Estados Unidos, no iba a causar un colapso económico ni un deseo particular de paz dentro de los Estados Unidos. No había ninguna ruta comercial importante en las inmediaciones que pudieras atacar. La ruta comercial transpacífica internacional más grande que podrías intentar atacar sería la línea Australia a América, pero si hicieras eso, entonces involucrarías a los británicos, en cuyo punto ahora duplicarías el número de enemigos contra los que estás luchando, lo cual no es bueno. Entonces, ¿qué más te quedaba con el mando del mar? Podrías bloquear la costa enemiga, pero aquí es donde la lejanía de América es un problema, porque a los estadounidenses les llevaría bastante tiempo llegar al Pacífico Occidental y tendrían muchos problemas para mantener sus fuerzas allí si los japoneses tomaran Filipinas. Pero igualmente a los japoneses les llevaría mucho tiempo llegar a los Estados Unidos, y no había nada en la costa oeste de los Estados Unidos donde los japoneses pudieran basarse para mantener su flota abastecida y lista. Además de que, por supuesto, es el territorio continental de los Estados Unidos, eso es una gran cantidad de costa, incluso para comenzar a intentar bloquear con tu marina más pequeña, y, por supuesto, América tiene más de una costa, por lo que
la idea tradicional de bloquear a tu oponente sería impráctica para empezar y incluso si lo intentaras y de alguna manera mágicamente tuvieras éxito, solo habrías bloqueado la mitad de la costa, lo que realmente no te ayuda cuando estás hablando de un poder industrial tan grande como América, que podría simplemente construir otra flota del mismo tamaño o mayor en el otro lado del continente, navegarla a través del Canal de Panamá y golpearte muy severamente. Y entonces la debilidad general de la doctrina Kantei-Kessen era ¿qué haces después de haber ganado la batalla decisiva? Se basaba en que la flota americana zarpa, daña a la flota americana, lucha contra la flota americana, gana la batalla. Punto, punto, punto. Ganamos la guerra. Esperamos que los americanos reconozcan que somos superiores y se rindan porque si los americanos no reconocieran la superioridad japonesa y se rindieran, no había mucho que los japoneses pudieran hacer para realmente dañar a los Estados Unidos continentales, y por lo tanto, si los estadounidenses querían volver para la segunda ronda, la tercera ronda o la cuarta ronda, había muy poco que pudieran hacer al respecto. Lo único que realmente tenían los japoneses a su favor en el lado lejano de una batalla decisiva exitosa era que durante una buena parte del comienzo del siglo XX, los Estados Unidos estaban en una fase bastante aislacionista y por lo tanto, potencialmente, si nada importante en los Estados Unidos continentales estaba amenazado y iba a tomar años y millones de dólares para reconstruir una flota, y el orgullo estadounidense no había sido demasiado ofendido, habría una pequeña posibilidad de que los estadounidenses pudieran negociar una paz. Podrían regresar unos años después, pero en teoría en ese punto, la flota japonesa, ahora siendo superior en números, sería capaz de mantener una ventaja tanto en números esperanzados, pero al menos en calidad. Esto, por supuesto, asumía que no hicieras algo como, digamos, lanzar un ataque sorpresa que costara miles de vidas americanas, que era muy poco probable que alguna vez perdonaran con algo distinto a la rendición incondicional. Pero bueno, como dijimos, realmente no había mucho que pudieras hacer para hacer cumplir eso porque la flota americana estaba en San Diego, así que todo parecía muy poco probable, a pesar de la evidente debilidad. Pero volvamos a la planificación japonesa en los años 30. A medida que la idea evolucionaba, los japoneses notaron que las capacidades de los aviones estaban evolucionando bastante rápido, por lo que comenzaron a construir más portaaviones dedicados esta vez. Es decir, habían construido Hoshio, pero sus principales naves de ataque hasta entonces eran Akagi y Kaga. Pero con la construcción de Soryu Hiryu y los planes para Suikaku y Shokaku, el brazo de portaaviones se estaba expandiendo bastante rápido. Quiero decir, también habían construido Rukyo, pero bueno, la mayoría de la gente pretendía olvidar que Rukyo realmente existía. Pero como con todas las grandes marinas en este punto, había un acalorado debate sobre si el portaaviones era el camino del futuro o el acorazado seguiría siendo el rey de los mares. Los portaaviones ciertamente eran útiles, y por eso estaban construyendo más de ellos, y el mayor poder de ataque letal del portaaviones, en teoría, aumentaría el porcentaje de la flota estadounidense que podría ser dañada o destruida por los ataques aéreos de desgaste, lo cual era bueno. Y por supuesto, con ese poder de ataque teóricamente aumentando también en el otro lado, se necesitarían portaaviones para defender la flota contra los ataques aéreos estadounidenses entrantes y, por supuesto, idealmente también para hundir los portaaviones estadounidenses. La otra línea de pensamiento japonesa sostenía que la línea de batalla de gran calibre todavía era finalmente el factor decisivo general y, por lo tanto, aunque la inversión en portaaviones se justificaba hasta cierto punto, la inversión principal debería ser, por supuesto, en gigantescos superacorazados. Esto se debía en parte al hecho de que los japoneses nunca podrían competir en números puros, pero también al hecho de que, al menos por el momento, los números reales estaban relativamente limitados, y esto hacía que el concepto de superacorazado fuera bastante atractivo en comparación con la Primera Guerra Mundial, donde podrías haber tenido flotas con docenas de buques capitales en el extremo superior. Incluso las marinas más grandes del mundo en este punto tenían solo poco más de una docena, y por lo tanto tener un superacorazado que pudiera enfrentarse a 2 o tal vez incluso 3 acorazados enemigos a la vez podría ser un enorme multiplicador de fuerza, que en teoría llevaría la fuerza de la línea de batalla japonesa a una paridad aproximada con la línea de batalla de los Estados Unidos, incluso si los submarinos, aviones, cruceros y destructores no logran hacer mucho a la marina de los Estados Unidos.
Esto, por supuesto, resultaría en los acorazados de la clase Yamato. Durante gran parte de los años 30, el argumento sobre si el superacorazado o el portaaviones sería el brazo principal de la marina japonesa iba y venía, y como resultado terminaron construyendo tanto los Yamato como los portaaviones. Pero Japón tenía limitaciones financieras y de recursos que no habían desaparecido en relación a algo como la Marina de los Estados Unidos, y por lo tanto, al construir ambos brazos del poder de ataque capital, significaba que otros aspectos de la flota, como un gran número de embarcaciones pequeñas para el escolta y defensa de su propia marina mercante, fueron algo descuidados, porque simplemente no había dinero ni recursos para construirlos. Bajo la doctrina de Kantai Kessen, probablemente no eran necesarios, ya que solo necesitabas escoltar y proteger tus envíos mercantes y cazar submarinos enemigos si venían tras tus envíos. Si tienes una batalla decisiva masiva y destruyes la flota enemiga, no tendrán barcos para perseguirte y aunque tengan algunos supervivientes, seguramente estarán pidiendo la paz. Hacia el final de los años 30, sin embargo, cambiaron tres cosas. Dos, los japoneses sabían, uno no, y estos finalmente significarían que el Kantai Kessen nunca llegó a pasar. El aspecto que no sabían era el avance del pensamiento táctico y estratégico de los Estados Unidos. El final de los años 30 también había visto el fin del Plan de Guerra Naranja y su reemplazo con el Plan de Guerra Arcoíris 5. Aunque conservó gran parte de la estrategia de salto de isla en isla de las últimas iteraciones del Plan de Guerra Naranja, descartó la idea de enviar la flota de los Estados Unidos en masa para asistir a las Filipinas, y así, de un golpe, eliminó el pilar estratégico principal del Kantai Kessen, que era que los estadounidenses vendrían a ellos. Los otros dos factores que los japoneses definitivamente sabían eran el ascenso del almirante Isoroku Yamamoto al mando de la flota combinada y el movimiento de la Marina de los Estados Unidos desde sus anclajes en San Diego a su nuevo anclaje en Pearl Harbor. Sin saber sobre el cambio al plan de guerra Arcoíris 5, los japoneses inicialmente no vieron el movimiento a Pearl Harbor como un problema masivo. Esto implicaba que Estados Unidos operaría con una cadena de suministro logístico mucho más corta de lo previsto por los japoneses, lo cual resultaba preocupante. Pero por otro lado, permitió una concentración de los activos de desgaste japoneses en un espacio ligeramente más pequeño que todo el Océano Pacífico, así que en general esto estaba bien. Sin embargo, la llegada del almirante Yamamoto cambió bastante más las cosas porque, aunque toda la doctrina del Kantai Kessen era relativamente pasiva y defensiva, por extraño que pueda sonar, realmente dependía de que los americanos se acercaran a los japoneses antes de que se implementara cualquier parte importante de ella. El almirante Yamamoto era, digamos, un poco más agresivo, y ahora con Pearl Harbor a punto de estar al alcance de la Marina Imperial japonesa, y con el almirante Yamamoto siendo algo así como un defensor de los portaaviones, empezó a mirar la flota de portaaviones japonesa y sus aviones y pilotos altamente capaces. Mirar a Pearl Harbor donde la flota estadounidense estaba ahora tentadoramente a tiro, luego mirar hacia atrás a su propia experiencia de guerra en la guerra ruso-japonesa y el efecto relativamente importante de ese ataque sorpresa a Port Arthur al comienzo de la guerra, y comenzó a unir las cosas. Y así la estrategia japonesa comenzó a cambiar un poco. La guerra de desgaste de submarinos, cruceros y destructores todavía estaba allí, pero el pensamiento del almirante Yamamoto fue: si pudieras garantizar que la flota enemiga estaría en un solo lugar, en un solo momento, que podrías golpear como, digamos, Pearl Harbor, ¿por qué no golpearla en el puerto antes de que zarpe? Si zarpa, va a estar alerta y activo. Y podría ir en todo tipo de direcciones y podrías perderlo y por lo tanto podrías atacarlo un poco más tarde, o si tienes realmente mala suerte podrías fallar completamente, y por supuesto un barco en movimiento puede evadir.
Un barco estacionario que no espera un asalto puede ser golpeado bastante fácilmente, y significa que cuando tus otras unidades de desgaste, tus submarinos y tus cruceros y destructores vayan tras la flota americana es menor, por lo que no van a tener tantos escoltas, lo que significa que vas a tener menos pérdidas de tus propios submarinos y menos pérdidas en tus propias unidades de destructores y cruceros, y vas a lograr incluso más proporcionalmente, porque un acorazado hundido de 15 es una pérdida total mucho menor que un acorazado o portaaviones hundido de, digamos, 8 o 9 restantes. Esto no significa que el almirante Yamamoto estuviera muy entusiasmado con la idea de ir a la guerra con Estados Unidos, pues él reconoció muchos de los problemas que hemos destacado anteriormente sobre el hecho de que si los Estados Unidos realmente quieren mantenerse en la guerra, pueden hacerlo, y no hay mucho que los japoneses puedan hacer al respecto debido a la vasta extensión del Pacífico que separa a los Estados Unidos continentales y Japón. Sin embargo, en caso de guerra, Yamamoto buscaba una victoria rápida y decisiva, golpeando a los estadounidenses lo más fuerte posible, lo antes posible. Incluso si podían optar por continuar la guerra, en teoría permitiría a Japón el máximo tiempo posible para tomar lo que necesitaba en términos de recursos y territorio. Además, fortalecer su marina, que esperaba estuviera relativamente intacta, para mantener una ventaja sobre la marina estadounidense en reconstrucción el mayor tiempo posible. Si fuera necesario, obligar a la nueva marina estadounidense a acudir a ellos, asestarles un duro golpe y luego negociar la paz. Desafortunadamente, cuando finalmente llegó el momento de la verdad, se encontró que la doctrina Kantai-Kessen dejaba algo que desear. Debido a la continua obsesión con la gran batalla decisiva, significó que se retuvieron números bastante significativos de los buques capitales de Japón durante un período considerable de la guerra temprana, cuando probablemente habrían sido menos vulnerables y más útiles. También significó que, a pesar del cambio de énfasis de los acorazados a los portaaviones en ciertas partes de la marina japonesa, especialmente en los altos escalones del alto mando, el fracaso de los ataques a Pearl Harbor para destruir cualquier portaaviones estadounidense significó que los japoneses estaban constantemente tratando de atraer a los portaaviones estadounidenses a la batalla y a la flota estadounidense en general. Pero cuando se unieron a la batalla, a pesar de un éxito táctico inicial en la batalla del Mar del Coral, así como un éxito táctico general en la batalla de las Islas Santa Cruz, otras batallas como Midway agotaron severamente la fuerza de la marina japonesa, y ninguna batalla fue la batalla decisiva que estaban buscando. De hecho, uno de los factores contribuyentes a la forma en que se desarrolló Midway fue el hecho de que, debido a que la marina japonesa había estado llevando a cabo una serie de campañas y enfrentamientos continuos, la fuerza general de sus grupos aéreos se había reducido un poco, y por lo tanto no tenían tantos aviones disponibles en las diversas cubiertas de vuelo como podrían haber tenido al comienzo de la guerra. Y por supuesto, el gran elefante en la habitación fue ese ataque en Pearl Harbor. Aunque había logrado destruir o dañar una cantidad significativa de la antigua línea de batalla de acorazados estándar de los Estados Unidos, el simple hecho es que el acorazado en general y el acorazado estándar en particular, con su velocidad relativamente lenta, no era el corazón y centro de la línea de frente de una marina moderna. Los acorazados rápidos por un tiempo seguirían siendo un elemento crítico de una flota, pero el portaaviones también ascendería muy rápidamente a la prominencia, y no se hundieron acorazados rápidos ni se hundieron portaaviones. Además, por supuesto, fue un ataque sorpresa, y los estadounidenses no reaccionaron bien ante un ataque sorpresa. También se podría argumentar que el ataque a Pearl Harbor fue en realidad demasiado exitoso, a pesar de la falta de asesinatos de portaaviones, porque con tantos acorazados estadounidenses en el fondo del mar necesitando rescate, reparación o simplemente despeje, significaba que para la primera parte de la guerra, incluso si los almirantes estadounidenses hubieran querido enviar la flota de batalla y así invocar la doctrina Kantai-Kessen sin saberlo, no podían, porque no tenían una flota de batalla. Esto los forzó a utilizar sus portaaviones, acorazados, rápidos, cruceros y destructores de una forma totalmente distinta.
Los japoneses, sin saberlo, habían eliminado la capacidad estadounidense de seguir el plan de guerra naranja, incluso si lo hubieran querido, aunque seguían de manera laxa el plan de guerra Arco Iris 5, que los japoneses desconocían. Y así, a través de una combinación de circunstancias, la gran batalla decisiva que la marina japonesa estaba anticipando nunca sucedió. Por otro lado, la fuerza portadora japonesa se desgastaría gradualmente durante 1942 y 1943 hasta convertirse en una sombra de lo que era. Varios buques de guerra japoneses se perderían en una serie de enfrentamientos separados, hasta que el número de buques de guerra disponibles había disminuido tanto que cualquier tipo de enfrentamiento de acorazados contra la flota estadounidense no sería ni siquiera una victoria pírrica. Simplemente sería una última resistencia gloriosa, y así la doctrina de Kantai Kessen, aunque los japoneses siguieron aferrándose a las esperanzas para ella, simplemente se desvaneció. Finalmente se había fundado no solo en los cambios a la realidad operacional que rodeaba el estallido real de la guerra, como acabamos de explicar, sino también simplemente, como mencionamos anteriormente, en el hecho de que nunca habían considerado qué iban a hacer después de la batalla decisiva. En muchos aspectos, como dice la vieja ilustración, el Kantai Kessen era un poco como un perro persiguiendo un coche. Tenía una idea muy clara de lo que quería hacer, pero si alguna vez tenía éxito, no tenía una idea real de lo que iba a hacer después. Y eso, al final, iba a ser su caída, independientemente de cuándo se pusiera en juego. Eso es todo para este video. Gracias por ver. Si tienes algún comentario o sugerencia para revisar un barco, háznoslo saber en los comentarios. Recuerda comentar en el post fijado sobre preguntas del dique seco.